A veces, el pasado no permanece enterrado. Cuando Amos Reddick, un ganadero de 62 años, descubre un sumidero derrumbado detrás de su granero, piensa que se trata de otro problema más en su rancho en decadencia. Pero cuando retira los escombros y encuentra un túnel excavado en la roca, todo cambia. En su interior hay un escondite subterráneo, intacto durante casi un siglo, lleno de lingotes de oro, documentos descoloridos y los diarios de su abuelo. Los diarios revelan una promesa sagrada hecha entre los colonos y las familias indígenas para utilizar la riqueza oculta para construir una escuela, un hospital, un futuro mejor. La promesa nunca se cumplió. Ahora Amos debe decidir si se queda con la fortuna que podría salvar su rancho o si honra el sueño que su abuelo abandonó. ¿Qué harías si fuera tuyo? Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El sol salió como siempre sobre el rancho Reich, pintando el alto desierto con tonos ámbar y óxido. Amos estaba de pie en el porche con el café enfriándose en sus manos, observando cómo la luz se extendía por la tierra que había pertenecido a su familia durante 3 generaciones. A sus 62 años, conocía cada poste de la valla, cada barranco, cada terco matorral de salvia que se negaba a desaparecer. Sabía dónde el suelo retenía agua y dónde se convertía en polvo. Conocía este lugar como tú conoces tus propias manos. La casa del rancho se encontraba en un valle rodeado de acantilados de roca roja, a 32 kilómetros de la ciudad más cercana. Los enebros salpicaban las laderas, con sus troncos retorcidos que hablaban de años de viento y sequía. El granero mostraba su antigüedad. Madera desgastada, un techo que necesitaba reparaciones, puertas que colgaban torcidas de bisagras oxidadas. Pero seguía en pie como lo había estado durante 70 años. Igual que Amos pretendía mantenerlo en pie, aunque algunos días se preguntaba cuánto tiempo más podría hacerlo. Llevaba levantado desde las 4:30. Era una vieja costumbre. Cuando se cría ganado, aunque sea un rebaño pequeño, el trabajo comienza antes del amanecer. Ya había revisado el tanque de almacenamiento y había visto que el nivel era más bajo de lo que le hubiera gustado. La bomba del pozo volvía a fallar y llamar al técnico significaba gastar dinero que no tenía. Hoy en día todo se reducía al dinero, o a la falta de él. Sarah solía decir que era tan terco como la tierra misma. Se quedaba ahí, en el porche, con los brazos cruzados, sacudiendo la cabeza ante su negativa a considerar la venta, a considerar la jubilación, a considerar cualquier cosa que no fuera quedarse donde estaba y trabajar hasta que sus huesos se desgastaran. Amos Reich, ella decía, vas a morir con las botas puestas y la tierra bajo las uñas, y supongo que eso es exactamente lo que quieres. Tenía razón. Por supuesto, Sarah tenía razón en casi todo, pero hacía ya 2 años que se había ido, y el silencio que había dejado atrás era más pesado que cualquier trabajo físico. Algunas mañanas todavía se volvía para decirle algo, olvidándose por un momento. Entonces, el vacío volvía a invadirlo, y se quedaba allí de pie, sintiéndose tonto, viejo y solo. Terminó su café y dejó la taza en la barandilla del porche. Era hora de empezar el día como es debido. El ganado era de la raza Hereford, animales robustos de color rojo y blanco que le gustaban a su padre. Ahora tenía unas 40 cabezas, frente a las 150 que había tenido su abuelo en los años buenos. El mercado ya no era favorable para las pequeñas explotaciones. Las grandes empresas ganaderas podían permitirse superar los años malos, pero lugares como el suyo vivían de temporada en temporada, esperando que los precios de la carne se mantuvieran estables y que las emergencias veterinarias fueran poco frecuentes. Miguel Ortega se reunió con él junto al establo, ya ensillando su caballo. Miguel llevaba 30 años trabajando en el rancho desde que tenía 20 años, y Amos tenía 32. Era más que un empleado. En realidad era de la familia, aunque ninguno de los dos utilizaría esa palabra en voz alta. Su abuelo había trabajado para el padre de Amos, y Story decía que se remontaba incluso más atrás. Los Ortigus y los Reddicks, unidos por esta tierra y este trabajo. «Buenos días», dijo Miguel, ajustando la silla de montar. «La valla del Prado Norte se ha vuelto a caer. Lo vi ayer por la tarde, pero se me hizo de noche». Amos asintió. «Saldremos a caballo después de que compruebe el ganado. El ayudante del sheriff Tom pasó anoche buscándoos. Dijo que volvería esta mañana». «¿Para qué?».
preguntó él. Solo quería hablar. Ya sabes, Tom nunca necesita muchos motivos para venir a visitarnos. Tom Harlow era el mejor amigo de Amos desde que tenían 8 años. Habían crecido juntos, ido juntos al colegio y metido juntos la pata. Tom se había incorporado al departamento del sheriff hacía 30 años y había ido ascendiendo hasta convertirse en ayudante. Pasaba por el rancho al menos una vez a la semana, normalmente sin más motivo que el de querer compañía y una taza de café. Desde que Sarah murió, esas visitas se habían vuelto más frecuentes. Amos lo agradecía, aunque nunca lo dijera directamente. Las ovejas tenían buen aspecto, estaban sanas y tranquilas en el frescor de la mañana. Amos las contó, por costumbre, comprobando si había algún signo de enfermedad o lesión. La vida en el rancho era principalmente una rutina interrumpida por crisis. Habías aprendido a detectar los problemas a tiempo o a pagar por ellos más tarde. Cuando él y Miguel salieron a arreglar la valla, el sol ya estaba alto y el día se estaba calentando. El desierto alto podía ser brutal en verano, helado en invierno e impredecible el resto del tiempo. Hoy parecía que la primavera intentaba aferrarse, aunque ya era mediodía. Las flores silvestres salpicaban la pradera, amarillas y moradas contra la tierra roja. Trabajaban en un silencio cómodo, el que se consigue tras años de trabajo compartido. Miguel sujetaba los postes mientras Amos clavaba las grapas, estirando el alambre nuevo donde se había roto el viejo. Una buena valla era la columna vertebral de la ganadería. Mantenía a los animales dentro y a los depredadores fuera, y si no lo hacías bien, lo hacías 2 veces. ¿Sabes algo de Daniel?, preguntó Miguel mientras trabajaban. Amos clavó otra grapa antes de responder. No desde febrero. Le envié una tarjeta de cumpleaños. Algo es algo. Está ocupado. Seattle está muy lejos. Miguel no insistió. Conocía la historia. Daniel se había ido a la universidad a los 18 años y nunca había vuelto realmente. Había construido una exitosa carrera en el mundo del software y se había casado con una mujer. Amos lo había visto exactamente 2 veces. Vivía en un mundo de tecnología y ciudades que bien podría haber sido otro planeta. Sarah se había mantenido en contacto mejor que Amos. Después de su muerte, las llamadas entre padre e hijo se habían espaciado aún más. Amos se dijo a sí mismo que era natural. Los jóvenes se marchaban, construían sus propias vidas. No había nada de malo en ello, pero la ausencia de Sarah había ampliado la brecha. Ella había sido el puente entre ellos, traduciendo los silencios de Amos y la impaciencia de Daniel en algo que se sentía como un vínculo familiar. Sin ella, se distanciaron cortésmente. Terminaron la valla al mediodía y regresaron. El coche patrulla de Tom estaba aparcado junto a la casa. Tom estaba sentado en los escalones del porche, sin sombrero, con aire cómodo. Se levantó cuando se acercaron, un hombre robusto, con barba gris y arrugas de expresión alrededor de los ojos. Ahí están. Pensé que tal vez habían decidido huir y unirse al circo. Arreglando la cerca, dijo Amos, desmontando. Lamento haberte hecho esperar. Tengo tiempo. La jubilación se ve bien desde donde estoy. 6 meses más y habré terminado. Te aburrirás en una semana. Para eso está la pesca. Entraron en la casa y Amos preparó café recién hecho. La cocina estaba limpia, pero desgastada. Electrodomésticos de los años 80. Encimeras que Sarah había mantenido impecables. Intentaba mantener sus estándares, pero sabía que no lo conseguía. La casa parecía diferente sin su atención. Menos un hogar y más un lugar donde dormía. Tom se sentó a la mesa de la cocina, el mismo asiento que había ocupado 1000 veces. El banco me llamó ayer, dijo después de un momento, por cortesía profesional. Amos dejó las tazas de café sobre la mesa. ¿Qué dijeron? Están preocupados por el rancho. Me preguntaron si sabía si tenías planes para solucionar la situación de la hipoteca. ¿Desde cuándo el banco llama al departamento del sheriff por los préstamos? Oficialmente no lo hacen, pero Carl Henderson y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Él sabe que somos amigos. Intentaba avisarte sin llamarte directamente todavía. Amos se sentó con pesadez. ¿Cómo de grave es? Lo suficientemente grave como para que estén hablando de ejecución hipotecaria si algo no cambia. Llevas 4 meses de retraso, Amos. Sé exactamente cuánto de retraso llevo. No te estoy juzgando. Solo te digo lo que he oído. Carl dice que pronto empezarán a tramitarlo, a menos que puedas ponerte al día o acordar un plan de pago. Amos se quedó mirando fijamente su café. 4 meses de retraso en la hipoteca, 2 meses de retraso en el pago del tractor.
facturas pendientes de pienso, gastos veterinarios del otoño pasado cuando 3 terneros contrajeron neumonía, primas de seguro que vencen el mes que viene. Las cifras le rondaban la cabeza por las noches. Una aritmética del fracaso que nunca daba buenos resultados. El seguro de vida de Sarah apenas cubría sus facturas médicas, dijo en voz baja. Y el funeral, lo sé. Los precios de la carne bajaron el último trimestre. En marzo perdimos 2 reses por culpa de los coyotes. Eso también lo sé. No estoy poniendo excusas. No te estoy pidiendo ninguna. Te estoy preguntando para eso. ¿Qué vas a hacer? Vender más ganado ayudaría a corto plazo, pero perjudicaría a largo plazo. Contraer más deudas era imposible. Conseguir un trabajo en la ciudad a su edad y con sus habilidades significaba un salario mínimo que no cubriría ni de lejos la hipoteca. El rancho era todo lo que tenía y se le estaba escapando de las manos. Daniel cree que debería venderlo todo. Dijo que finalmente recibió una llamada suya al respecto hace un mes. Dice que soy demasiado viejo para esto y que es hora de dejarlo. ¿Qué opinas? Creo que esta tierra ha pertenecido a mi familia desde 1891. Mi abuelo construyó este rancho desde cero. Mi padre lo amplió. Sarah y yo criamos a Daniel aquí. No es solo una propiedad, Tom, es lo que soy. A veces, lo que somos tiene que cambiar. Amos miró a su amigo. ¿Crees que debería venderlo? Creo que debes hacer lo que te permita dormir por las noches, pero también creo que el orgullo es un compañero frío cuando vives en tu camioneta. Después de que Tom se marchara, Amos se dirigió al pequeño cementerio situado en el extremo oeste de la propiedad. 4 tumbas, todas de la familia, sus abuelos, su padre y Sarah. Lápidas sencillas, sin pretensiones. La de Sarah era la más nueva, la piedra aún brillante y sin desgaste. Se quedó allí de pie durante mucho tiempo, como solía hacer casi todos los días. Hablar con ella le parecía menos absurdo que hablar consigo mismo. No sé qué hacer, le dijo a la lápida. Tú siempre has tenido una visión más clara que yo. Yo estoy dando palos de ciego. El viento soplaba entre la hierba, trayendo el olor de la salvia y la tierra calentada por el sol. No obtuvo respuesta, pero de alguna manera se sintió más tranquilo. Sarah no habría querido que se rindiera, pero tampoco habría querido que se destruyera a sí mismo por orgullo. Ella querría que encontrara el camino sabio, el que equilibrara lo que debía ser con lo que podía ser. Solo tenía que averiguar cuál era ese camino. Esa tarde, después de que Miguel se fuera a casa y terminara el trabajo, Amos se quedó mirando el granero. La luz se desvanecía, pintando todo en tonos azules y morados. Notó que el suelo cerca de la esquina noroeste se veía diferente, de alguna manera asentado, más bajo de lo que recordaba. Se acercó para verlo más de cerca. La tierra se había hundido definitivamente, formando una depresión poco profunda de unos 2 metros de diámetro. Probablemente solo fuera erosión por el deshielo primaveral, pensó, o tal vez una colonia de roedores que se había derrumbado. En cualquier caso, había que prestarle atención antes de que empeorara. Se ocuparía de ello por la mañana. Lo añadiría a la lista de cosas que había que arreglar, problemas que había que resolver, cargas que había que soportar. Dentro de la casa preparó una cena sencilla y comió solo en la mesa de la cocina. El silencio lo envolvía. Sobre la encimera, una pila de correo. Había estado evitando las facturas, en su mayoría basura. Se obligó a abrir los sobres, a enfrentarse a los números, a la notificación del banco, al lenguaje formal sobre los pagos atrasados y a la posibilidad de un procedimiento de ejecución hipotecaria. Le daban 60 días para resolver la situación antes de tomar medidas. 60 días para salvar un rancho que apenas podía permitirse mantener. Dobló la carta y la dejó a un lado, lavó los platos y apagó las luces. La vieja casa se asentó a su alrededor con sus familiares crujidos y suspiros. La ausencia de Sarah se sentía aguda esa noche, como una herida reciente en lugar de un viejo dolor. En la cama, yacía despierto, mirando al techo. La foto de su abuelo colgaba de la pared al otro lado de la habitación, un hombre de rostro severo con un traje oscuro, el tipo de fotografía tomada en un estudio hace mucho tiempo. Samuel Reddick había fundado este lugar con nada más que determinación y una concesión de tierras. Construyó algo desde cero con esfuerzo y trabajo duro. Se lo pasó a su hijo, quien a su vez se lo pasó a Amos. 3 generaciones de Rakes en esta tierra, y Amos podría ser quien la perdiera. Afuera la noche del alto desierto era vasta y llena de estrellas.
En algún lugar de esa oscuridad, el suelo se había desplazado cerca del granero, creando un hueco que habría que rellenar. Amos no tenía forma de saber que mañana, cuando fuera a investigar esa tierra asentada, todo su mundo cambiaría de forma tan fundamental. Por ahora, solo conocía el peso de un final que no quería y que parecía no poder evitar. Cerró los ojos y esperó un sueño que tardó mucho en llegar. La mañana llegó fría y clara. Amos se vistió en la oscuridad y preparó café, con la mente ya puesta en el trabajo que le esperaba. El terreno asentado cerca del granero le preocupaba. Era mejor ocuparse de ello ahora que esperar a que empeorara. Después del desayuno, reunió lo que creía que necesitaría: una pala, un pico y tal vez algo de madera para apuntalar lo que se hubiera derrumbado debajo. Miguel no llegaría hasta dentro de una hora, así que Amos se puso en marcha solo. La depresión parecía peor a la luz del día, no solo asentada, parcialmente derrumbada, con un borde que mostraba un hueco oscuro donde la tierra se había desprendido hacia algo que había debajo. Se arrodilló en el borde y miró hacia abajo. La abertura tenía quizás medio metro de ancho y conducía a una oscuridad que sus ojos no podían penetrar. Fue a buscar una linterna al granero y la encendió. El haz de luz iluminó unas paredes de piedra rugosa, talladas a mano por su aspecto, no una cavidad natural. Alguien había excavado esto deliberadamente. Amos se sentó sobre sus talones, desconcertado. En todos sus años en este rancho, nunca había visto nada que sugiriera túneles o estructuras subterráneas. La generación de su abuelo había construido el granero y la casa, despejado la tierra, establecido las bases de la explotación. Pero esto parecía más antiguo que eso, o estaba tan bien escondido que las generaciones lo habían olvidado. La curiosidad se impuso a la precaución. Amplió la abertura con la pala, retirando con cuidado la tierra suelta hasta crear un hueco lo suficientemente grande como para poder pasar. El olor que emanaba era fresco y seco, aire intacto que no había circulado con la superficie en mucho tiempo. Volvió al granero y encontró una cuerda. Ató un extremo a un poste resistente de la valla y dejó caer el otro extremo en el agujero. Luego recuperó la vieja linterna de hierro que colgaba de la puerta del cuarto de los arreos, de cristal pesado y alimentada con queroseno, del tipo que podría haber usado su abuelo. Todavía funcionaba. La encendió, probó la llama y se aseguró de que el asa estuviera bien sujeta. De pie al borde del agujero, Amos sintió un momento de duda. Tenía 62 años, estaba solo y a punto de bajar a un espacio subterráneo que podía ser inestable. Si algo salía mal, Miguel no llegaría hasta dentro de 40 minutos. Nadie sabría dónde buscarlo. Pero la abertura lo atraía. Lo que fuera que hubiera allí abajo había estado oculto durante décadas. Estaba en su tierra. Tenía derecho a saber qué era. Colgó el asa de la linterna de su cinturón, agarró la cuerda y se dejó caer a la tierra. El descenso fue de solo unos 2,5 metros. Sus botas tocaron el suelo de roca sólida y soltó la cuerda. El resplandor de la linterna disipó la oscuridad, revelando un espacio mucho más grande de lo que esperaba. Se encontraba en un túnel de aproximadamente 2 metros de alto y 1,5 metros de ancho, excavado en roca sólida. Las paredes mostraban marcas de cincel, metódicas y pacientes. Vigas de madera reforzaban el techo cada pocos metros, madera vieja que parecía notablemente sólida, dada su antigüedad. El túnel se extendía hacia adelante en la oscuridad, más allá del alcance de sus linternas. Amos avanzó lentamente, probando cada paso. El suelo estaba nivelado, limpio de escombros. Quienquiera que lo hubiera construido, lo había hecho con cuidado y habilidad. El aire estaba viciado, pero se podía respirar, lo suficientemente seco como para que nada se hubiera podrido o enmohecido. Después de 6 metros, el túnel se abría a una cámara. El espacio tenía quizás 3,5 metros cuadrados, excavado en la roca como el túnel, pero esta sala había sido amueblada. Contra una pared había cajas de madera apiladas cuidadosamente. Junto a ellas había cajas de metal. En una esquina había una pequeña mesa desmoronada por el paso del tiempo. Los restos de lo que podrían haber sido estanterías se aferraban a otra pared. Amos levantó la linterna más alto. Las cajas estaban marcadas con las fechas 1893 y 1894. Las letras estarcidas identificaban el contenido: herramientas, provisiones, registros. Todo estaba cubierto por una fina capa de polvo
intacto desde antes de que él naciera. Se acercó a la caja más cercana y levantó la tapa. La madera estaba seca, pero no podrida. Dentro, envueltas en tela impermeable, encontró barras de metal. Sacó una, le quitó el polvo y la reconoció inmediatamente. Oro. La barra era pesada, tal vez 1 kilo, y tenía marcas que no reconocía, pero que no podía confundir. La dejó en el suelo y revisó el resto de la caja. Más barras, todas idénticas, todas envueltas y conservadas contra el paso del tiempo. Le temblaban las manos mientras abría la siguiente caja. Más oro, y otra más, y otra más. La cámara contenía una fortuna, incluso con los precios del oro, que él solo conocía vagamente. Esto representaba una riqueza más allá de lo que su rancho podría generar jamás, suficiente para pagar todas las deudas, salvar la propiedad y vivir cómodamente el resto de sus días. ¿Pero por qué estaba aquí? ¿Quién lo había escondido? ¿Y por qué había permanecido oculto? Se volvió hacia las cajas metálicas. La primera que abrió contenía documentos, papeles amarillentos por el paso del tiempo, cuidadosamente doblados. Desdobló uno con delicadeza y lo acercó a la luz de la linterna. Era un documento legal, redactado en lenguaje formal, con fecha del 15 de junio de 1800. Luchando con la redacción arcaica, algo sobre un fideicomiso, un acuerdo colectivo, disposiciones para el desarrollo de la comunidad. En la parte inferior figuraban 12 firmas. Algunos los reconoció como antiguos apellidos de la zona, otros parecían indígenas, apaches, si tenía que adivinar. Y allí, tercero desde arriba, Samuel Reddick, su abuelo. Amos bajó el documento, con el corazón latiéndole con fuerza. Abrió otra caja metálica y encontró un diario, encuadernado en cuero, con páginas llenas de una cuidadosa caligrafía. Lo reconoció por las viejas cartas que había visto entre los papeles de su padre, la letra de su abuelo. Abrió la primera página. 1 de junio de 1893 se firma el pacto. 12 familias, colonos y apaches, han acordado unir sus recursos por el bien de todos. Los problemas de los últimos años nos han demostrado que la división solo trae sufrimiento. Juntos construiremos algo duradero, una escuela, un hospital, instituciones que sirvan a todos sin importar su origen. El oro representa nuestra riqueza combinada, mantenida en fideicomiso. Me han nombrado fideicomisario encargado de mantenerlo a salvo hasta que llegue el momento adecuado para construir. Amos leyó página tras página de la pulcra letra de su abuelo. El diario detallaba el acuerdo, las contribuciones de cada familia, las esperanzas que compartían. Hablaba de la unidad más allá de las antiguas divisiones, de las familias indígenas y los colonos trabajando por un futuro común tras años de conflicto y desconfianza. Hablaba de una promesa, pero Amos nunca había oído hablar de ninguna escuela u hospital construido por su abuelo. La promesa, fuera cual fuera, nunca se había cumplido. Siguió leyendo. Las entradas posteriores mostraban cómo se iba instalando la duda. El gobierno territorial se niega a conceder los permisos. Dicen que mezclar a niños blancos e indios en la escuela causaría problemas. Las familias apaches comienzan a sospechar de los retrasos. Me temo que la alianza se está fracturando. Han pasado 2 años. El momento ha pasado. Algunas familias apaches se han trasladado a la reserva. Otras se han dispersado. Las familias de colonos hablan de utilizar los fondos para otros fines. Una escuela privada, un ayuntamiento solo para nuestra comunidad. Pero eso traicionaría el pacto. No puedo permitirlo. La última entrada data de 1897. He decidido mantener intacta la confianza. Quizás una generación futura tenga la sabiduría necesaria para cumplir lo que pretendíamos. Hasta entonces, permanecerá oculto, esperando el momento en que la promesa pueda cumplirse adecuadamente. Que Dios nos perdone por no haber hecho lo correcto cuando tuvimos la oportunidad. Amos cerró el diario y se sentó pesadamente en una de las cajas. Su abuelo había escondido esta fortuna, esta promesa, y se había llevado el secreto a la tumba. Al parecer, su padre nunca lo supo o nunca habló de ello. 3 generaciones y el oro había permanecido aquí intacto, mientras que la promesa que representaba seguía incumplida. Miró a su alrededor con nuevos ojos. No era solo un tesoro, era una traición. A su familia se le había confiado algo sagrado,
una alianza entre pueblos que tenían todas las razones para no confiar los unos en los otros. La riqueza atrajo un sueño compartido, y ellos lo habían enterrado. Las implicaciones le mareaban. Las familias que habían contribuido a esta confianza, ¿qué había sido de ellas? Algunas eran apaches, trasladadas a reservas o dispersas. Otras eran colonos cuyos descendientes aún podrían vivir en la zona. Habían dado sus recursos, creyendo que se construiría algo. No se había construido nada, y ahora Amos lo había encontrado. Oro que podía salvar su rancho, oro que no era suyo, oro que representaba una promesa centenaria que su familia no había cumplido. Salió lentamente del túnel, con el diario bajo el brazo y la mente dando vueltas. El sol brillaba tras la oscuridad del túnel. La camioneta de Miguel se acercaba por el camino. Amos se quedó allí parpadeando ante la luz, sosteniendo la confesión de su abuelo. Todo lo que le había preocupado ayer, la hipoteca, las facturas, el lento colapso del trabajo de toda su vida parecía de repente insignificante en comparación con el peso que ahora llevaba. Había encontrado la respuesta a sus problemas financieros, pero al encontrarla, descubrió algo mucho más complicado. Una deuda que iba más allá del dinero, que tenía que ver con el honor, la historia y promesas que nunca deberían haberse roto. Miguel se acercó, vio la expresión del rostro de Amos y se detuvo. ¿Qué ha pasado? Amos miró el agujero en el suelo y luego a su amigo. He encontrado algo, dijo en voz baja, y no sé qué hacer al respecto. Amos pasó 3 días leyendo en secreto los diarios de su abuelo. A Miguel solo le dijo que había encontrado unos viejos documentos familiares. Nada más. Todavía no. Necesitaba comprender todo el alcance de lo que había descubierto antes de poder explicárselo a nadie más. Cada noche, después de terminar el trabajo, bajaba al túnel con la linterna y se sentaba en esa cámara subterránea, leyendo página tras página de una cuidadosa caligrafía. La voz de su abuelo se transmitía con claridad, sincera, conflictiva, derrotada en última instancia por circunstancias que no podía controlar o por miedos que no podía superar. La historia que surgió era más compleja de lo que sugería la primera entrada. En 1891, Samuel Reddick había llegado al territorio como un joven con una concesión de tierras y ambición. Las guerras apaches habían terminado oficialmente, pero la tensión seguía siendo intensa. La mayoría de los colonos veían a los indígenas con recelo o con abierta hostilidad. La mayoría de los apaches veían a los colonos como ladrones y mentirosos, lo que Samuel admitía en su diario que a menudo eran. Pero Samuel había recibido ayuda desde el principio de una familia apache, cuando su carro se averió en una zona inhóspita. Podrían haberlo ignorado o incluso peor. En cambio, le dieron de comer, le ayudaron a reparar la rueda y le guiaron hasta un lugar más seguro. Esa amabilidad había cambiado algo en él. Durante los años siguientes, entabló relaciones con varias familias apaches que permanecieron en la zona en lugar de trasladarse a la reserva. Comerciaba de forma justa, contrataba a trabajadores independientemente de su origen y se pronunciaba en contra de las peores políticas del gobierno territorial. Eso no le había hecho popular entre los demás colonos, pero le había ganado la confianza de un sector inesperado. El pacto surgió de una necesidad práctica. Un duro invierno en 1892 había matado al ganado y agotado los recursos de todos. El gobierno territorial no ofrecía ninguna ayuda. La idea se fue gestando poco a poco. ¿Y si ambas comunidades aunaran recursos para crear instituciones que ayudaran a todos? Una escuela donde los niños pudieran aprender independientemente de quienes fueran. Un centro médico donde se atendiera a quien lo necesitara. 12 familias se comprometieron. 6 familias de colonos, incluida la de Samuel, aportaron el oro y el dinero que habían ahorrado. 6 familias apaches aportaron el oro que habían escondido para evitar que el gobierno se lo confiscara, junto con valiosos productos comerciales convertidos en moneda. La suma total, incluso en 1893, era considerable. Según los estándares modernos, representaba una fortuna. Samuel fue elegido fideicomisario porque se había ganado la confianza de ambas partes. El plan era esperar el momento adecuado en que las autoridades territoriales permitieran tales instituciones y luego construir. Redactaron documentos legales, firmaron acuerdos, testificaron y notificaron. Pero el momento adecuado nunca llegó. Se denegaron los permisos. La oposición política aumentó. Algunas familias de colonos se impacientaron
y quisieron redirigir los fondos a proyectos que solo beneficiaran a su comunidad. Algunas familias apaches, que se enfrentaban a una presión cada vez mayor para reubicarse, necesitaban recuperar sus contribuciones. La alianza se rompió. Samuel había optado por ocultarlo todo antes que traicionar a cualquiera de las partes utilizando los fondos de forma indebida. Según el diario, esperaba que las generaciones futuras tuvieran la sabiduría y las oportunidades de las que su generación había carecido. Amos encontró una caja metálica que contenía otros objetos, una brújula de plata, con palabras en inglés grabadas en un lado, 2 caminos, una dirección, y lo que él supuso que eran palabras apaches en el otro. Una pipa ceremonial tallada en madera y piedra, claramente hecha con gran habilidad y cuidado. Fotografías de las 12 familias juntas, de pie frente a lo que parecía ser la cabaña original de Samuel. Todos vestían ropa formal, con expresiones serias, pero había dignidad en la imagen. No eran enemigos obligados a convivir, eran personas que habían elegido intentar algo diferente. La cuarta noche, mientras él y Miguel reparaban los arreos en el granero, Amos finalmente habló. «Miguel, tengo que enseñarte algo». Miguel levantó la vista de la brida en la que estaba trabajando. «Está bien, es algo grande y complicado, y probablemente debería habértelo dicho antes». Caminaron hasta la zona derrumbada. Amos había asegurado la abertura correctamente e instalado una escalera mejor. Había estado bajando a diario. Miguel lo siguió al túnel. Su silencio lo decía todo mientras descendían. En la cámara, Amos encendió 2 linternas. Miguel se quedó quieto, observando las cajas, los cajones, el espacio conservado. Su expresión pasó de la confusión a la sorpresa cuando Amos abrió una caja y le mostró los lingotes de oro. Santa Madre de Miguel se detuvo y se santiguó. «Amos, ¿qué es esto? Siéntate. Esto requiere una explicación». Amos le contó todo: el descubrimiento, los diarios, el pacto, las familias involucradas. Cuando llegó a la lista de nombres, 1893, contribuyó con $200 y un paquete de mercancías intercambiadas por valor de otros 100. Miguel se quedó mirando la entrada. «Mi tatarabuelo, según tengo entendido. Nuestras familias han estado vinculadas a esta tierra desde hace más tiempo del que ninguno de los dos sabía, y por razones más complicadas». Miguel se sentó pesadamente en una de las cajas. «¿Por qué nadie sabía nada de esto?» «Mi abuelo guardó el secreto. No creo que mi padre lo supiera nunca. La promesa se rompió antes de que pudiera cumplirse. Así que Samuel lo enterró todo, literal y figurativamente. Solo el oro debe valer probablemente millones. No he hecho los cálculos exactos, pero sí, lo suficiente para resolver todos los problemas que tengo y más». Miguel lo miró con dureza. Pero no es mío. Miguel nunca lo fue. 12 familias reunieron sus recursos para construir algo para todos. Mi abuelo debía ser el fideicomisario, no el propietario, y falló. Se quedó con el dinero en lugar de devolverlo o cumplir la promesa. Eso fue hace más de 100 años. Amos, la mayoría de esas personas llevan mucho tiempo muertas, sus descendientes no. Se quedaron sentados en silencio, con la luz de la linterna proyectando sombras en las paredes de roca. Finalmente, Miguel volvió a hablar. «Mi bisabuela solía contar historias sobre los viejos tiempos. Decía que se hicieron promesas que deberían haberse cumplido. Decía que había deudas que sobrevivían a las personas que las contraían. Siempre pensé que se refería a los tratados incumplidos por el gobierno. Quizás sabía más de lo que yo creía. Este tipo de secretos tienen peso. Amos dijo que no solo me pertenecía a mí. Tu familia también formaba parte de ello. Entonces, ¿qué vas a hacer?» Esa era la pregunta que mantenía a Amos despierto por las noches. Podía quedarse con el oro, pagar sus deudas y salvar el rancho. Nadie vivo sabía nada del pacto. Nadie podría demostrar que el oro no le pertenecía por derecho de descubrimiento en su propia tierra. Podía guardar el secreto que había guardado su abuelo y dejar pasar otra generación. O podía cumplir la promesa, intentar encontrar a los descendientes de esas 12 familias. Contarles lo que había pasado y darles lo que era legítimamente suyo, incluso si eso significaba perder su rancho, incluso si eso significaba exponer el fracaso de su familia. «Aún no lo sé», admitió, «pero necesitaba que lo supieras. Esto también involucra a tu familia. Tus antepasados contribuyeron a esto, creyeron en ello. Tienes derecho a saber qué pasó con ello». Miguel se levantó y caminó lentamente por la sala, mirando todo con nuevos ojos. Tomó la brújula de plata,
leyó la inscripción y la dejó cuidadosamente sobre la mesa. Tu rancho está a punto de ser embargado. Este oro podría salvarte, pero estás pensando en regalarlo. Estoy pensando en lo que es correcto, y lo que es correcto podría costarte todo. Sí, Miguel se volvió hacia él. Mi bisabuela también decía, lo que debes, debes pagarlo. Si no en vida, que envenene tu muerte. Quería decir que las deudas no desaparecen sin más. Se pudren por dentro si no las pagas. Recuerdo que Sara dijo algo parecido, que vivir con lo que está mal rompe a una persona poco a poco. Era una mujer sabia. Me diría que honrara el pacto. Sé que lo haría. Entonces quizá esa sea tu respuesta. Salieron juntos, ambos hombres cargando con el peso de lo que ahora sabían. El sol se ponía, pintando el alto desierto con tonos dorados que de repente parecían irónicos. Toda esa riqueza bajo tierra, y bien podría haber sido plomo por todo el bien que podías hacer. Amos, si elegía el camino de la integridad. Miguel se detuvo antes de subir a su camioneta. Amos, decidas lo que decidas. Si decides hacer lo correcto, estoy contigo. El honor de mi familia también está ligado a esto. Después de que Miguel se marchara, Amos se dirigió a la tumba de Sara. La tarde era tranquila. Solo se oía el viento entre los enebros y el lejano graznido de un halcón. Se sentó en el suelo junto a su lápida y habló al silencio. He encontrado algo, Sara. Algo que podría salvarnos, salvar el rancho, todo lo que te gustaba de este lugar. Pero eso significaría vivir una mentira. Significaría continuar con la traición que comenzó mi abuelo. Hizo una pausa y arrancó la hierba seca. Siempre dijiste que hay que hacer lo correcto, aunque cueste todo. Estoy tratando de averiguar si soy tan fuerte, si puedo hacer lo que tú habrías hecho. El viento sopló sobre la tumba, sin traer respuestas, solo el olor a salvia y la noche que se avecinaba. Amos se quedó allí sentado hasta que salieron las estrellas, luchando con una decisión que sabía que no podría evitar por mucho más tiempo. La sociedad histórica de la ciudad ocupaba un local reformado en la calle principal, situado entre una tienda de piensos y un restaurante que servía el mismo menú de desayuno desde 1967. Claire Whitmore llevaba 15 años al frente del lugar, convirtiéndolo de un archivo polvoriento en algo parecido a un auténtico museo. Era prima de Sarah, lo que la convertía en familia por matrimonio, y había sido muy amable con Amos después de la muerte de Sarah, de una forma que él no había olvidado. La encontró catalogando fotografías antiguas en un escritorio cerca de la ventana. Levantó la vista cuando sonó la campana de la puerta y su rostro se iluminó. Amos Reddick, ¿qué te trae por la ciudad? Necesito ayuda con una investigación sobre la historia familiar, dijo quitándose el sombrero. Siéntate, para eso estoy aquí. Había traído fotocopias del documento de la manada, con cuidado de no revelar todo de golpe. El papel mostraba los nombres de las 12 familias y la fecha, pero había ocultado los detalles financieros y la mayor parte del lenguaje jurídico, lo justo para que pareciera que estaba investigando antiguos acuerdos sobre tierras. Claire se puso las gafas de lectura y estudió el documento con atención. 1893, esto es justo después de que el territorio se abriera a más colonos. Miró más de cerca las firmas. Estos nombres son interesantes. Hay familias de colonos establecidas mezcladas con nombres apaches. Eso es inusual para la época. ¿Puede decirme algo sobre ellos? ¿Quiénes eran? ¿Qué pasó con sus familias? A algunos los reconozco enseguida. Los Henderson. Todavía están por aquí. Carl, el del banco, es descendiente directo. Los Whiter se mudaron al este en los años 30, durante la Depresión. Los Johnson se quedaron en la zona hasta los años 60. Abrió un cajón del archivador y hojeó las carpetas. Las familias apaches son más difíciles de rastrear. Los registros gubernamentales de esa época son incompletos y mucha gente se mudó a reservas o cambió de nombre para evitar la discriminación. Extendió mapas y registros censales sobre el escritorio, señalando las entradas a medida que las encontraba. Nisha, ese es un nombre significativo, probablemente relacionado con las familias Chiricahua. Ahora hay una Mary Nish viviendo en la reserva de White Mountain. Da clases en la escuela de allí. Lozen también es descendiente de Chiricahua y por supuesto de Cuchi, aunque en 1893 Cuchi llevaba ya 20 años muerto. Amos anotó los nombres y los detalles que ella le proporcionó. Claire trabajó con eficiencia, buscando registros, cotejando fechas y construyendo árboles genealógicos en papel borrador. Era buena en eso,
en conectar hilos a lo largo de décadas. ¿Puedo preguntar de qué se trata? Dijo después de un rato. Es más que simple curiosidad. Un proyecto de historia familiar, dijo Amos, con una mentira que le resultaba incómoda, solo para tratar de entender más sobre la época de mi abuelo aquí. Claire lo miró por encima de sus anteojos de lectura. Tenía la capacidad de Sarah para ver a través de las excusas débiles. Samuel Reddick era un hombre complicado. Por lo que he leído, tenía negocios con familias apaches en una época en la que la mayoría de los colonos no lo hacían. Algunas personas lo respetaban por ello. Otros pensaban que era un tonto o algo peor. ¿Qué sabe de las promesas que hizo? Acuerdos con familias locales. Nada concreto, pero hay rumores, viejas historias que circulan. Algunos dicen que hubo un plan, en los primeros tiempos, para construir una escuela que sirviera a todos. La llamaban educación mixta. Una idea radical para 1890. Nunca se llevó a cabo. Obviamente, ¿por qué no? Principalmente por la oposición de las autoridades territoriales. No les interesaba la integración. Las familias apaches fueron empujadas con más fuerza hacia las reservas. El momento pasó, si es que realmente hubo un momento, hizo una pausa. ¿Por qué me preguntas esto, Amos? Recogió los papeles y se quedó de pie, tratando de comprender algunas cosas. Gracias por tu ayuda, Claire. Esto me da mucho con lo que seguir adelante. Si necesitas más, ya sabes dónde encontrarme. Y Amos, sea lo que estés lidiando, ten cuidado. La historia antigua tiende a ser más complicada de lo que la gente espera. Condujo a casa con una carpeta llena de información genealógica, nombres y direcciones de descendientes, conexiones rastreadas a través de generaciones. El camino a seguir se estaba aclarando, aunque todavía no sabía si tendría el valor de recorrerlo. El coche patrulla de Tom estaba en la entrada cuando llegó. Su amigo estaba sentado en los escalones del porche con una paciencia de piedra. 2 veces en una semana, dijo Amos, saliendo de su camioneta. La gente hablará. Déjalos. ¿Tienes café? Dentro, Amos preparó una cafetera mientras Tom se acomodaba en la mesa de la cocina. Era su rutina, tácita pero fiable. Cuando había algo que decir, se sentaban a esta mesa y seguían este ritual. El banco se está poniendo serio, dijo Tom al cabo de un rato. Carl volvió a llamar ayer y me preguntó si hablaría contigo si supiera cuáles eran tus planes. Le dije que estabas trabajando en ello, pero Amos, se están quedando sin paciencia. Hipotecaria comenzará en unos 45 días, si no consigues ponerte al día con los pagos o presentarles un plan sólido. No queda mucho tiempo. Yo también lo sé. Tom lo observó. Pareces diferente. Algo ha cambiado. Amos se sirvió café, ganando tiempo para pensar. Confiaba plenamente en Tom. Habían pasado por demasiadas cosas juntos como para que fuera de otra manera. Pero involucrar a otra persona en este secreto le parecía cruzar una línea que no podía deshacer. Encontré algunas cosas en la propiedad, dijo con cautela. Unos viejos documentos familiares me hicieron pensar en las decisiones que tomó mi abuelo, en lo que yo heredo de esas decisiones. ¿Qué tipo de cosas? Del tipo que complican los problemas sencillos. Tom esperó. Se le daba bien esperar, dejar que el silencio hiciera el trabajo que las palabras no podían hacer. Finalmente, Amos continuó. Si tuvieras una deuda que no has contraído tú, sino tu familia, ¿te sentirías obligado a pagarla? Depende de la deuda. Una deuda moral. Alguien tenía una deuda, una promesa, y tu familia no la cumplió. Te enteras de ello décadas más tarde. Las personas involucradas originalmente ya no están, pero los descendientes siguen ahí. ¿Les debes algo? Tom dio un sorbo a su café pensando que la ley dice que no. No eres responsable de las promesas incumplidas de tus antepasados. No legalmente. Pero no estás preguntando por la ley, ¿verdad? No. Entonces diría que depende de si puedes vivir con eso sin cumplirla. Hay cosas que corroen a una persona. Sarah solía decir que la culpa es un veneno lento. Sí, lo decía. ¿Qué prometió tu abuelo y no cumplió? Amos estuvo a punto de decírselo. Las palabras estaban ahí, presionando contra sus dientes. Pero se contuvo, no por falta de confianza, sino por la incertidumbre sobre lo que vendría después. Una vez que empezara a revelarlo, no habría vuelta atrás, no habría forma de retractarse. Todavía lo estoy averiguando, dijo en su lugar. Pero es algo grande, Tom, más grande que yo. Si necesitas ayuda, ya sabes dónde encontrarme. Cuestiones legales, investigación, cualquier cosa que la oficina del sheriff pueda aportar. Te lo agradezco.
Después de que Tom se marchara, Amos se quedó de pie junto a la ventana de la cocina, viendo cómo el polvo del coche patrulla se posaba en el camino de entrada. La carpeta de Claire estaba sobre la encimera, con los nombres de las familias cuyos antepasados habían sido traicionados por los suyos. Sus documentos hipotecarios también estaban allí, recordándole su propia pérdida inminente. Dos caminos, había dicho la brújula, una dirección. Pero, ¿qué dirección era la correcta cuando ambos caminos conducían al dolor? Quedarse con el oro significaba seguridad comprada con mentiras. Regalarlo significaba honrar la verdad a costa de todo por lo que había trabajado. La voz de Sarah le vino a la mente, un recuerdo claro, como si estuviera a su lado. Hacer lo correcto no tiene que ver con lo que te cuesta, Amos. Se trata de qué tipo de persona puedes ver en el espejo. Cogió la carpeta con los nombres, la llevó a la mesa y comenzó a estudiar a los descendientes con más detenimiento. Si iba a hacer esto, y en algún momento de los últimos días había pasado del sí al cuándo, necesitaba entender a quién iba a compensar. No conceptos abstractos de justicia, sino personas reales cuyos antepasados habían sido injustamente tratados. El sol se puso mientras trabajaba y encendió las luces para combatir la oscuridad que se avecinaba. Fuera, el rancho se extendía tranquilo y familiar, una tierra que quizá no fuera suya por mucho tiempo, independientemente de la decisión que tomara. El trayecto hasta la reserva de White Mountain duró 2 horas a través de un paisaje desértico cada vez más accidentado. Amos había llamado antes y había explicado vagamente que estaba investigando las conexiones de la historia familiar, y Mary Nisha había accedido a reunirse con él. Su voz por teléfono había sido cautelosa, pero no hostil. Había traído la pizarra escolar de los niños que había encontrado en el túnel, envuelta cuidadosamente en un paño. De entre todos los artefactos, este era el que más le había impactado, una sencilla pizarra de madera con inscripciones descoloridas en inglés y apache. La palabra futuro, escrita en ambos idiomas, una al lado de la otra, representaba todo lo que el pacto había significado construir y todo lo que se había negado. La casa de Mary estaba situada en el límite de la reserva, modesta y bien cuidada. Ella lo recibió en la puerta, una mujer de unos 50 años, con mechas grises entre el cabello oscuro, vestida con vaqueros y una camiseta de una conferencia de profesores. Su apretón de manos fue firme. Señor Reich, pase. La sala de estar estaba llena de libros, obras de arte de los alumnos en las paredes y fotografías de la familia de varias generaciones. Le ofreció café y se sentaron uno frente al otro con la cortés cautela de dos desconocidos que buscan puntos en común. Dijo que se trataba de vínculos familiares, le recordó ella. Sí, mi abuelo era Samuel Reddick. Tenía un rancho en el territorio desde 1891. Estoy tratando de comprender sus relaciones con las familias apaches de la zona, especialmente alrededor de 1893. Algo cambió en su expresión. Es un año concreto. Él llevaba diarios. En ellos se mencionan acuerdos con varias familias. Aparece el nombre de sus antepasados. Mary dejó su taza de café sobre la mesa. ¿Qué tipo de acuerdos? Amos procedió con cautela, sin revelar todo, pero lo suficiente como para evaluar su reacción. Mencionó el pacto, la idea de compartir recursos para construir una comunidad, los nombres de las familias involucradas. Observó cómo cambiaba su rostro mientras hablaba, cómo iba reconociendo los hechos. Mi abuela me contó historias, dijo en voz baja. Las había oído de su madre, que a su vez las había oído de su abuela. Historias sobre promesas hechas por los colonos, sobre oro que se reunió, sobre una escuela que se iba a construir donde nuestros hijos y los suyos aprenderían juntos. ¿Qué más dijo? Que nunca sucedió, que las promesas se rompieron, como todas las promesas hechas a nuestro pueblo, que el oro desapareció y a las familias que contribuyeron se les dijo que no había nada que mostrar a cambio. Algunos pensaban que lo habían robado, otros pensaban que nunca había existido, que todo había sido un engaño. Amos desenvolvió la pizarra y se la entregó. Esto era real. Ella la tomó y recorrió las inscripciones con los dedos. Se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Dónde lo has encontrado? En mi propiedad, en un lugar donde mi abuelo escondía cosas. Hizo una pausa. Señora Naishe, no creo que las promesas se rompieran porque a la gente no le importara. Creo que se rompieron porque mi abuelo perdió el valor. Lo mantuvo todo oculto en lugar de arriesgarse a utilizarlo mal,
Pero lo oculto se convirtió en olvidado, y lo olvidado se convirtió en traicionado. Y me lo estás contando ahora porque yo lo encontré, porque sé lo que pasó, y porque creo en pagar las deudas, incluso las que no he contraído yo mismo. Hablaron durante otra hora. Mary compartió la historia oral transmitida por su familia. La esperanza que había existido brevemente en aquellos años tras el fin de la peor violencia. La creencia de que algunos colonos realmente querían construir algo mejor. La decepción cuando nada se materializó, la resignación que se instaló, la suposición de que todo había sido palabras vacías. Mi abuela se convirtió en profesora de todos modos, dijo Mary. Enseñó en la reserva durante 40 años. Siempre decía que la educación era la forma de sobrevivir, de mantener nuestra cultura, mientras aprendíamos a desenvolvernos en el mundo que nos habían impuesto. Murió preguntándose cómo habría sido esa escuela de las historias. Amos sintió el peso de las generaciones que los separaban. No puedo deshacer lo que mi abuelo no hizo, pero estoy tratando de averiguar cómo arreglarlo ahora, si es posible. ¿Por qué? Su pregunta era directa y penetrante. ¿Podrías haber guardado este secreto? Nadie lo sabe. ¿Por qué? Dímelo porque mi esposa me enseñó que vivir con mentiras destruye a una persona. Porque de todos modos estoy a punto de perder mi rancho, así que más vale perderlo con honor. Y porque tus antepasados contribuyeron a algo en lo que creían y merecían ver cómo se construía. Mary lo acompañó a su camioneta cuando se marchó. Ella todavía sostenía la pizarra. Señor Reddick, no sé qué está planeando, pero le ayudaré si puedo. La memoria de mi abuela se lo merece. El trayecto a casa le dio tiempo para pensar. Cuando llegó a su casa, ya había tomado una decisión. Se pondría en contacto con todos los descendientes que pudiera encontrar, les diría la verdad y trabajaría con ellos para cumplir finalmente el pacto, aunque le costara el rancho. Aunque eso destruyera el nombre de los Reddick en el condado. El coche de alquiler de Daniel estaba aparcado junto a la casa. Su hijo estaba sentado en el porche, con el portátil abierto, con aire impaciente. Se levantó cuando Amos se acercó, alto y bien vestido, con ropa informal cara que desentonaba con la desgastada casa del rancho. Papá, llevo 2 días intentando llamarte. El teléfono no funciona bien aquí. Ya lo sabes. He hecho tiempo para venir en avión. Tenemos que hablar en serio sobre el rancho. Dentro, Amos preparó café mientras Daniel se lanzaba a lo que era claramente un discurso ensayado. Había encontrado un comprador, una empresa promotora interesada en el terreno para construir un centro de retiro corporativo. Ofrecían el valor justo de mercado, suficiente para pagar la hipoteca y dejar a Amos con dinero para jubilarse cómodamente. Podrías mudarte a la ciudad, quizá a un apartamento, algo manejable. Deja de matarte aquí por una propuesta perdedora. Esto no es una propuesta, Daniel, es nuestro hogar. Era tu hogar y el de mamá. Pero ella se ha ido y yo me fui hace años. Más fuerte de lo que Daniel probablemente pretendía. Amos sirvió el café. Ganó tiempo. Hay cosas que no sabes sobre esta tierra, sobre la historia de nuestra familia aquí. ¿Cómo qué? Que el abuelo construyó este lugar de la nada. Conozco la historia, papá. Crecí escuchándola. Pero las historias no pagan las hipotecas. Tu abuelo guardaba secretos, secretos importantes. Encontré algo que cambia lo que creíamos saber sobre esta propiedad. La impaciencia de Daniel se transformó en interés. ¿Qué tipo de algo? Amos casi se lo cuenta, casi lo llevó al túnel, le mostró todo, pero miró a su hijo con pragmatismo, centrado en soluciones que tuvieran sentido desde el punto de vista financiero, y se dio cuenta de que Daniel vería el oro como una reivindicación, una prueba de que ahora no era necesario vender, de que el rancho podía salvarse. Daniel no vería la promesa rota, no sentiría el peso de la traición, argumentaría razonablemente que los errores cometidos en 1893 no eran responsabilidad suya en 2024. Documentos familiares, dijo Amos en su lugar, documentos históricos, nada que cambie la situación inmediata. Entonces volvemos al mismo problema. Quedan 45 días para que comience el proceso de ejecución hipotecaria. La oferta de este comprador es sólida. Lo resuelve todo. Discutieron durante la cena, la misma discusión circular que habían tenido antes. Daniel no podía entender por qué Amos no aceptaba la solución práctica. Amos no podía explicarlo sin revelar la verdad.
y revelar la verdad solo complicaría aún más las cosas. Esa noche, Daniel durmió en su antigua habitación. Amos se quedó despierto pensando en la distancia que los separaba, más allá de la mera geografía. Su hijo había construido una vida basada en el pragmatismo y el éxito. Amos había construido la suya en torno a la tierra y el legado. Ahora hablaban idiomas diferentes, valoraban cosas diferentes. Por la mañana, Daniel se marchó frustrado. «Llámame cuando estés listo para ser razonable», dijo, cargando su maleta en el coche de alquiler. «Pero no esperes demasiado. Ese comprador no esperará eternamente, y el banco tampoco». Amos lo vio alejarse en el coche, sintiendo la pérdida de algo que no podía nombrar. Su hijo, su mujer, posiblemente su rancho. Todo se le escapaba de las manos mientras luchaba con una deuda más antigua que cualquiera de ellos. Daniel acabó quedándose 3 días, no porque se resolviera la discusión, sino porque su vuelo se retrasó y luego se canceló, lo que le obligó a volver a reservar. La casa del rancho parecía más pequeña con los dos dentro. El silencio entre ellos era más pesado que la conversación. La segunda mañana, Daniel pidió ver los libros del rancho. Amos no tenía nada que ocultar. Las cifras contaban su propia y brutal historia. Se sentaron a la mesa de la cocina mientras Daniel revisaba las cuentas, los extractos de la hipoteca y los gastos de funcionamiento. Su expresión se volvía más sombría con cada página. «Papá, esto es peor de lo que pensaba. No solo estás atrasado con la hipoteca, estás en números rojos en todo. Facturas de pienso, equipamiento, mantenimiento, impuestos sobre la propiedad. ¿Cómo has sobrevivido día a día? Eso no es un plan, es desesperación. A veces es lo único que hay». Daniel apartó los papeles. La oferta del comprador es generosa. Dada la situación, podría salir limpio. Incluso te sobraría dinero. «No entiendo qué te detiene». Amos miró a su hijo al otro lado de la mesa. «Tu madre amaba este lugar. Te criamos aquí. 3 generaciones de Rakes han trabajado esta tierra y tal vez sea hora de dejarla ir. Mamá querría que fueras feliz, no que te ahogaras en deudas a tu edad. Ella querría que hiciera lo correcto. ¿Y qué hay de correcto en perderlo todo por terquedad?» La pregunta quedó suspendida entre ellos, sin respuesta, sin explicaciones que Amos no estaba dispuesto a dar. Terminaron el desayuno en un tenso silencio. Esa noche, después de que Daniel se acostara, Amos se dirigió al túnel. Lo había estado evitando durante los últimos 2 días, sin querer arriesgarse a que Daniel lo descubriera. Pero la atracción era fuerte. Bajó con la linterna y se instaló en la familiar cámara. Había revisado la mayoría de los documentos, pero volvió a sacar las cajas metálicas, buscando cualquier cosa que pudiera haberse pasado por alto. En la tercera caja, debajo de varias capas de papeles, encontró un libro de contabilidad encuadernado en cuero que no había examinado detenidamente antes. El libro era un libro de contabilidad meticulosamente llevado. Página tras página, detallaba las contribuciones al fondo fiduciario, no solo las cantidades iniciales, sino también las fuentes, las fechas e incluso notas sobre lo que se había sacrificado para hacer las contribuciones. Antonio Ortega, $200 en efectivo, procedentes de la venta de ganado que dejó a la familia sin ganado reproductor para el año siguiente. Sarah Henderson, $150 por la venta de joyas familiares para contribuir. Una familia agradable. $300 en oro que la familia había conservado durante 3 generaciones y que se entregaron en fideicomiso para el futuro de los niños. Y así sucesivamente. Cada entrada contaba una historia de sacrificio de personas que daban lo que apenas podían permitirse porque creían en el sueño compartido. No se trataba de caridad ni de una inversión casual. Estas familias habían sangrado por esta confianza. Amos localizó la entrada de Antonio Ortega. El tatarabuelo de Miguel había vendido ganado, agotando su rebaño para contribuir. Ese sacrificio probablemente había afectado a generaciones de la familia, limitando lo que podían construir, lo que podían transmitir y para qué. Para que Samuel Reddick pudiera esconderlo bajo tierra y dejar que la promesa muriera. El peso de ello presionó a Amos hasta que tuvo que salir, tomar aire, ponerse bajo las estrellas e intentar procesar la magnitud de lo que se había robado a estas familias. No solo dinero, esperanza, futuro, la oportunidad de construir algo mejor. A la mañana siguiente, tomó su decisión. Tenía que enseñarle todo a Miguel.
Su amigo merecía saber todo el alcance de la implicación de su familia, su sacrificio, su derecho a la verdad. Después de que Daniel se marchara, todavía frustrado pero resignado a la terquedad de Amos, esperó a que Miguel terminara el trabajo de la mañana. Luego lo llevó aparte. Miguel, ¿recuerdas lo que te mostré? Necesito mostrarte más. La participación de tu familia en esto es mayor de lo que yo sabía. En el túnel, con 2 linternas encendidas, Amos le mostró el libro de contabilidad, le señaló la entrada de Antonio Ortega y le explicó lo que significaba. Miguel leyó despacio y luego volvió a leerlo. Vendía ganado. Ya entonces éramos ganaderos. Por lo que puedo deducir, era una explotación pequeña. Pero sí, tu familia lleva trabajando esta tierra tanto tiempo como la mía, solo que en diferentes capacidades. Y él dio dinero que no podía permitirse para una escuela que nunca se construyó. Sí. Miguel se sentó en una de las cajas, con el libro de contabilidad abierto en su regazo. Sus manos curtidas temblaban ligeramente. Mi bisabuela solía hablar de los sacrificios que hicieron los antiguos. Decía que creían en un futuro mejor, y lo dieron todo por ello. Yo pensaba que se refería a las dificultades generales, a sobrevivir a los prejuicios y la pobreza. No sabía que se refería específicamente a esto. Tu familia tiene tanto derecho a este fideicomiso como cualquier otra, quizás más, porque has permanecido conectado a esta tierra. La familia Ortega nunca dejó de trabajar en ella, incluso después de que los Reddick les fallaran. ¿Qué piensas hacer, Amos? Voy a intentar arreglar las cosas, encontrar a todos los descendientes que pueda, contarles la verdad y trabajar con ellos para cumplir finalmente el pacto. Aunque eso signifique perder el rancho. Miguel miró a su alrededor, a la sala llena de oro que representaba tanto riqueza como traición. Este oro podría salvarte, salvarnos a los dos en realidad. Tendría trabajo si el rancho sobreviviera. Lo sé, pero vas a regalarlo. Voy a devolverlo. Hay una diferencia. Miguel se quedó callado durante un largo rato. Luego se levantó y dejó el libro de contabilidad con cuidado sobre la mesa. Mi bisabuela solía decir, lo que debes, debes pagarlo. Si no en vida, que envenene tu muerte. Nunca entendí del todo lo que quería decir hasta ahora. Esta deuda ha estado envenenando las cosas durante generaciones. La culpa de la familia Reddick, el sacrificio inconsciente de mi familia, todas las demás familias que fueron traicionadas. Todo eso se ha podrido por debajo de todo lo demás. Así que entiendes por qué tengo que hacer esto. Lo entiendo y estoy contigo. Sea lo que venga después, lo afrontaremos juntos. El honor de mi familia también está ligado a esto, y quiero verlo restaurado. Salieron juntos cuando el sol alcanzó su punto más alto. Amos se sintió más ligero a pesar de la enormidad de lo que les esperaba. Tener a Miguel completamente al tanto del secreto, totalmente comprometido con arreglar las cosas, hacía que el camino pareciera menos imposible. Esa tarde, Tom se presentó sin avisar. Encontró a Amos y Miguel sentados en el porche, tomando café y discutiendo la logística con cautela. Parece que están planeando algo, observó Tom, sentándose en los escalones. Amos y Miguel intercambiaron miradas. Entonces Amos tomó otra decisión. Tom, entra. Hay algo que tienes que ver. Al anochecer, Tom lo sabía todo. Bajó al túnel, vio el oro, leyó partes de los diarios y el libro de contabilidad. Ahora estaba sentado a la mesa de la cocina, procesando todo mientras Amos rellenaba las tazas de café. Esto va a sacudir a todo el condado, dijo Tom finalmente. La gente va a tener opiniones. Algunos no querrán que se empañe la reputación de Reddick. Otros se enfadarán porque se haya mantenido oculto durante tanto tiempo. Lo sé, ilegalmente un hallazgo arqueológico que requiere notificación a las autoridades. Los documentos del fideicomiso tienen implicaciones legales. La propiedad de la tierra podría incluso ponerse en duda si esos antiguos acuerdos se archivaron correctamente. Supuse que habría complicaciones legales, pero lo vas a hacer de todos modos. Así es. Tom se recostó y observó a su amigo. Eres el hombre más terco que conozco, Amos Reich, pero también el más honorable. Si dices que hay que hacer lo correcto, te creo como oficial. ¿Tengo la obligación legal de informar de esto inmediatamente? Tom lo consideró cuidadosamente. El oro lleva ahí 100 años. Unas semanas más para manejar esto adecuadamente no constituirán ocultación de propiedad encontrada, y los documentos del fideicomiso son asuntos civiles, no penales. Así que no
No creo que estés infringiendo ninguna ley al tomarte tu tiempo para averiguar cuál es el enfoque adecuado. Pero Amos, una vez que empieces este proceso, no habrá forma de detenerlo. ¿Estás seguro de que estás preparado? No, pero lo voy a hacer de todos modos. Después de que Tom se marchara, Amos se quedó en el porche contemplando cómo la puesta de sol teñía de oro el alto desierto. En algún lugar estaban los descendientes de otras 11 familias, personas cuyos antepasados habían sido traicionados por su abuelo. Pronto se pondría en contacto con ellos, les diría la verdad y comenzaría a cumplir una promesa que debería haberse cumplido hace generaciones. Puede que perdiera el rancho. La reputación de su familia podría quedar destruida. Su hijo podría no entenderlo nunca ni perdonarlo. Pero, por primera vez desde la muerte de Sarah, Amos estaba seguro de que estaba haciendo algo más importante que su propia comodidad, más importante que su propia supervivencia. Estaba eligiendo la verdad por encima de la comodidad, el honor por encima de la seguridad. Era, pensó, exactamente lo que ella hubiera querido que hiciera. 3 noches más tarde, Amos regresó solo al túnel. Había revisado los documentos docenas de veces, pero algo le inquietaba, algún detalle que había pasado por alto, alguna pieza que no encajaba del todo en el patrón que había construido en su mente. La cámara parecía diferente en soledad, más tranquila, más íntima con el pasado. Encendió 2 linternas, se sentó en el suelo con las cajas metálicas esparcidas a su alrededor y comenzó una búsqueda más metódica. Ya había examinado a fondo la mayoría de las cajas, pero había una encajada en la esquina trasera, debajo de un estante derrumbado que solo había mirado brevemente. La madera era más oscura, estaba mejor sellada. Cuando la abrió, encontró el contenido envuelto en tela impermeable, conservado con aún más cuidado que los demás documentos. Dentro había una escritura, no una copia, sino un original, con sellos y marcas notariales, lenguaje jurídico formal y una caligrafía elaborada. La acercó a la luz de la linterna y comenzó a leer. Los primeros párrafos eran el lenguaje estándar de una transferencia de propiedad. Samuel Reddick había comprado 200 acres en 1891, la parcela que se convertiría en el rancho. Amos conocía esta parte de la historia, la concesión de la tierra, la compra, el establecimiento de la granja. Pero entonces el lenguaje cambió a algo más complejo. Un apéndice fechado el 1 de junio de 1893, añadido después de que se presentara la escritura original. Considerando que las partes abajo firmantes han celebrado un pacto para el beneficio mutuo de todas las familias signatarias, y considerando que dicho pacto requiere tierras para el establecimiento de instituciones educativas y médicas, y considerando que Samuel Reddick es titular de una propiedad adecuada, el corazón de Amos comenzó a latir con fuerza. Por lo tanto, Samuel Reddick pone por la presente dicha propiedad en fideicomiso para el uso colectivo de todas las familias firmantes, que él mantendrá como fideicomisario hasta el momento en que se establezcan las instituciones descritas en el pacto adjunto, momento en el que la titularidad se transferirá a dichas instituciones o a su órgano de gobierno designado. Si el fideicomisario no cumpliera los términos del pacto en un plazo razonable, o si se incumpliera el fideicomiso por acción u omisión, la titularidad volvería a los herederos colectivos de las familias firmantes en partes iguales. Amos lo leyó de nuevo. Pero, una vez más, el lenguaje jurídico era lo suficientemente claro. Su abuelo no solo había sido fideicomisario del oro, había puesto la tierra misma, el rancho, cada acre, en el fideicomiso. Esta propiedad no era tierra rake en propiedad absoluta. Era tierra en fideicomiso con la condición de que, con el tiempo, albergara la escuela y el hospital que el pacto había prometido construir. Y Samuel Reddick no había cumplido con el fideicomiso, lo que significaba que, según los términos de esta adenda a la escritura, la tierra había revertido a la propiedad colectiva de las familias descendientes. Amos se recostó contra la pared de roca, con la escritura temblando en sus manos. Su familia había estado viviendo, trabajando y reclamando la propiedad de tierras sobre las que no tenían ningún derecho legal. No durante años, sino durante más de un siglo. 3 generaciones de rakes construyendo un rancho en terrenos prestados, sin saber nunca la verdad. ¿O acaso la sabían? Se lo habían contado a su padre, y él lo había ocultado. Samuel lo había confesado en su lecho de muerte,
y había hecho jurar a su hijo que guardaría el secreto? No había forma de saberlo. Su padre había muerto joven, con solo 62 años, de un repentino ataque al corazón mientras arreglaba una valla. Se había llevado consigo todo lo que sabía. Las implicaciones se precipitaron en la mente de Amos como una avalancha de rocas. Había estado agonizando sobre si regalar el oro para salvar el rancho, pero el rancho nunca había sido suyo para salvarlo. Incluso si se quedaba con todos los lingotes de oro, incluso si pagaba la hipoteca y operaba sin deudas por el resto de su vida, estaría ocupando tierras que legalmente pertenecían a 2 docenas de personas. La cruel ironía le dolía profundamente. Había encontrado la solución a su crisis financiera y descubrió que no tenía sentido. El oro no podía salvar una propiedad sobre la que no tenía ningún derecho legítimo. Salió del túnel cerca de la medianoche y se encontró con un aire fresco que le pareció enrarecido después de la cámara subterránea. Las estrellas brillaban intensamente sobre su cabeza. Las mismas estrellas que habían visto a su abuelo enterrar esta verdad, que habían visto a su padre vivir en la ignorancia o la complicidad, que habían visto al propio Amos luchar por conservar algo que nunca había pertenecido a su familia. El rancho se extendía a su alrededor en la oscuridad. El granero, las vallas, los pastos, la casa donde había criado a Daniel, donde Sara había muerto. Cada tabla, cada clavo, cada poste de la valla existía en una tierra que se poseía de forma fraudulenta. Toda su vida, toda su identidad se había construido sobre unos cimientos que se habían desmoronado en el momento en que encontró esos documentos. Caminó hasta la tumba de Sara y se sentó junto a la lápida. El dolor era reciente esa noche, complicado por este nuevo conocimiento. «Te habría disgustado esto», le dijo a la lápida. «Siempre valoraste la verdad por encima de todo. Me habrías dicho que lo arreglara inmediatamente, sin importar lo que costara, y habrías tenido razón». Pensó en la hipoteca, en el proceso de ejecución hipotecaria. De una manera amarga, ya no importaban. El banco podía quedarse con la propiedad, pero se quedarían con una tierra que los Reddick no tenían derecho a venderles con una hipoteca en primer lugar. Toda la estructura financiera de su vida se basaba en una propiedad falsa. A menos que volviera a enterrarlo todo, destruyera la escritura, afirmara que nunca la había encontrado, el rancho seguiría siendo legalmente suyo. Según los registros públicos, el oro podría resolver sus problemas económicos. Podría vivir aquí el resto de sus días, morir y ser enterrado junto a Sara, y nadie lo sabría nunca, excepto él. Sabría cada día durante el resto de su vida que estaba viviendo una mentira que su abuelo había comenzado y que él había decidido continuar. Sabría que cada mañana, cuando se paraba en ese porche a mirar sus tierras, éstas no le pertenecían en absoluto. Sabría que se había engañado a familias, no solo con respecto al oro, sino también con respecto a la tierra que su dinero había ayudado a asegurar para el futuro de la comunidad. La voz de Sara le llegó con claridad. Hacer lo correcto no tiene que ver con lo que te cuesta, Amos. Tiene que ver con el tipo de persona que puedes ver en el espejo. Se quedó allí sentado hasta que el amanecer empezó a teñir de gris el cielo oriental. Cuando salió el sol, había tomado una decisión. Lo revelaría todo. El oro, la promesa incumplida y la propiedad fraudulenta de la tierra. Se pondría en contacto con todos los descendientes. Les contaría toda la verdad y trabajaría con ellos para determinar qué debía hacerse con la propiedad. Eso significaba perderlo todo, no solo el rancho como negocio, sino también su derecho a la tierra, la casa en la que había vivido durante 40 años y las tumbas de su familia. Todo tendría que negociarse con los legítimos propietarios, personas a las que su familia había robado sin saberlo. En el interior, preparó café con manos temblorosas. La escritura estaba sobre la mesa de la cocina, condenatoria e innegable. Necesitaba asesoramiento legal, alguien que entendiera tanto el contexto histórico como las complejas cuestiones jurisdiccionales involucradas. El derecho tribal, el derecho de propiedad, el derecho fiduciario, todo entrelazado a lo largo de más de un siglo. Recordó que Claire había mencionado que su hermano era abogado especializado precisamente en este complicado ámbito jurídico y que entendiera tanto el sistema legal de los colonos como las cuestiones de soberanía indígena. Encontró el número de Claire, esperó hasta una hora razonable y llamó. «Claire, soy Amos Reich. ¿Recuerdas que dijiste que tu hermano James era abogado especializado en derecho tribal?» «Sí. ¿Por qué?»
Necesito hablar con él. Es sobre esos documentos familiares que estaba investigando. Resulta que son más complicados de lo que pensaba. Mucho más complicados. Hubo una pausa. Amos, ¿qué has encontrado? Algo que lo cambia todo. ¿Puedes ponerme en contacto con tu hermano? Es importante y urgente. Le llamaré hoy. Pero Amos, si es lo que creo que es, si los tratos de Samuel Reddick con las familias apaches implicaban algo ilegal o poco ético, tienes que estar preparado para las consecuencias. Lo estoy. Por eso te llamo. Después de colgar, salió al exterior. La camioneta de Miguel estaba llegando para el trabajo matutino. Amos se reunió con él junto al granero. Anoche encontré algo más. Algo que empeora todo. La expresión de Miguel se tornó preocupada. ¿Cuánto peor? La tierra en sí era parte del fideicomiso. Mi abuelo puso la propiedad del rancho en propiedad colectiva. Hemos estado viviendo en tierras que legalmente pertenecen a todas las familias descendientes. Miguel exhaló un largo suspiro. Así que, aunque quisieras quedarte con el oro para salvar el rancho no es mío para salvarlo. Nunca lo fue. Se quedaron en silencio, viendo cómo el sol se elevaba sobre los acantilados de roca roja. Ahora todo era diferente, aunque nada visible hubiera cambiado. El granero aún necesitaba que le arreglaran el techo. El ganado aún necesitaba cuidados. La valla aún necesitaba reparación. Pero todo ello existía en terreno prestado, y la deuda había vencido tras 130 años. ¿Y ahora qué?, preguntó Miguel. Ahora contactaré con un abogado que me ayude a gestionar esto adecuadamente. Luego contactaré con las familias y averiguaré qué significa realmente reparar algo que no hiciste, pero cuya responsabilidad has heredado. Tu abuelo debería haberlo hecho. Sí, pero no lo hizo. Así que me toca a mí. Miguel puso una mano sobre el hombro de Amos. Lo superaremos. No sé cómo, pero lo haremos. Amos asintió agradecido por el apoyo, aunque sentía el peso de lo que le esperaba. El camino a seguir estaba claro ahora, aunque le llevara a perder todo lo que creía que era suyo. Ya no había que agonizar sobre si regalar el oro y quedarse con la tierra. Ambos debían ser devueltos a sus legítimos propietarios. Ambos formaban parte de la misma promesa incumplida. La única opción que le quedaba era cómo hacerlo con la mayor dignidad y honor posibles. Cómo transformar la cobardía de su abuelo en algo parecido a la justicia, por tardío y costoso que fuera. La oficina de James Whitmore ocupaba la tercera planta de un edificio en el centro de Phoenix, a 5 horas al sur del rancho. Amos hizo el viaje en coche un miércoles. El aire acondicionado de la camioneta luchaba contra el calor del desierto que resplandecía en la autopista. Llevaba un maletín con copias de todo: diarios, el documento empaquetado, el libro de contabilidad, el anexo de la escritura, fotografías de los artefactos. La oficina era profesional pero cómoda, decorada con una mezcla de muebles contemporáneos y obras de arte tradicionales. Las fotografías mostraban a James con varios líderes tribales en conferencias legales recibiendo premios. Era alguien que se movía en ambos mundos, exactamente lo que Amos necesitaba. James Whitmore tenía unos 50 años. Vestía de manera informal pero elegante y tenía los mismos ojos inteligentes que su hermana Claire. Le dio un apretón de manos a Amos y le indicó que se sentara a la mesa de conferencias. Claire dijo: «Esto tiene que ver con cuestiones históricas relacionadas con la tierra, y Samuel Reddick, he hecho algunas investigaciones preliminares sobre ese periodo. Veamos lo que has traído». Durante las 2 horas siguientes, Amos lo expuso todo. Comenzó con el hallazgo del túnel, pasó al descubrimiento del oro y los documentos, y explicó el pacto y la promesa incumplida. James escuchó sin interrumpir, tomando notas y examinando cada documento con atención. Cuando Amos llegó al anexo de la escritura, James se quedó muy quieto. Lo leyó 3 veces, sacó su ordenador portátil y comenzó a cruzar referencias de los terratenientes de 1890. «Esto es extraordinario», dijo finalmente, «y legalmente complejo, de tal manera que llevará semanas desentrañarlo por completo. Pero la cuestión fundamental está bastante clara. Tu abuelo puso la propiedad en fideicomiso con condiciones específicas. No cumplió esas condiciones. La cláusula de reversión es explícita. Por lo tanto, la tierra pertenece legalmente a las familias descendientes. Es posible que tengamos que verificar que el anexo de la escritura se presentó correctamente, lo que, dado que los demás documentos estaban ocultos, parece poco probable. Esto plantea interesantes cuestiones sobre la validez del título.
Pero incluso si el anexo no se presentó, la relación fiduciaria que describe crea obligaciones. James sacó un bloc de notas y comenzó a esbozar una cronología. 1893. Se establece el fideicomiso y se coloca la tierra como garantía. 1897. La última entrada del diario de Samuel Reddick reconoce el fracaso. En algún momento después de eso, probablemente en unos pocos años, el fideicomiso se abandona por completo. Desde entonces hasta ahora, los Reichs gestionan el rancho como si tuvieran la titularidad clara. ¿Pueden impugnar mi reclamación? Los descendientes me echan de la tierra. Podrían intentarlo. La prescripción sería su mayor obstáculo. Después de tanto tiempo, incluso si existiera la relación fiduciaria, sería difícil argumentar su cumplimiento. Pero hay algo más importante que la ley. James se inclinó hacia adelante. En realidad, no se trata de la ley de propiedad. Se trata de una injusticia histórica y de si estás dispuesto a abordarla voluntariamente. Por eso estoy aquí, para averiguar cómo solucionar esto. Entonces tenemos que hablar de enfoques de justicia restaurativa en lugar de estrategias legales contradictorias. James explicó el concepto. Reunir a las partes afectadas, crear un espacio para decir la verdad y tomar decisiones colectivas, centrándose en la sanación en lugar del castigo. Era un enfoque cada vez más utilizado en casos relacionados con injusticias históricas, especialmente aquellas que afectaban a las comunidades indígenas. Es evidente que se trata de propiedad robada y mantenida en fideicomiso. Las familias tienen derecho legítimo a reclamarla, independientemente de los plazos de prescripción. Se trata de un daño continuo, no de un acto aislado del pasado. Pero la cuestión de la tierra es más turbia. Se podría argumentar que la ocupación de buena fe de tu familia durante más de un siglo crea derechos por prescripción adquisitiva. Los descendientes podrían aceptar ese argumento o no. ¿Qué recomendarías? Revelación completa. Reúna a todos los descendientes y yo le ayudaré a identificarlos y contactarlos. Presente todo lo que haya encontrado. Reconozca la traición con honestidad. Luego, negocien juntos lo que debe suceder. Quizás quieran la tierra. Quizás quieran que se liquide y se distribuya el oro. Quizás quieran finalmente construir lo que se prometió. Deje que decidan colectivamente en lugar de imponer una solución. Y si quieren que abandone la propiedad de inmediato, entonces negocie términos que sean justos. Has vivido allí de buena fe. No sabías nada de los documentos ocultos. Cualquier resolución razonable te daría tiempo para reubicarte, posiblemente una compensación por las mejoras que tu familia ha realizado a lo largo de los años. Pero Amos, tienes que prepararte para perder el rancho por completo. Ese es el resultado probable de este proceso. Amos lo sabía intelectualmente, pero oírlo decir claramente le supuso un duro golpe. Lo entiendo. ¿Por qué haces esto?, preguntó James. Podrías haberte quedado con el oro, ignorado el anexo de la escritura, vivido el resto de tus días en la propiedad, y nadie lo habría sabido nunca. ¿Por qué contárselo a alguien? Mi esposa me enseñó que vivir con mentiras destroza a una persona, y vi cómo la cobardía de mi abuelo creó una herida que nunca se curó. Familias que nunca obtuvieron lo que se les prometió. No puedo deshacer la historia, pero puedo negarme a seguir viviendo una mentira. James lo estudió por un momento y luego asintió. De acuerdo, te ayudaré a hacerlo correctamente. Dame 2 semanas para contactar a los descendientes, verificar los linajes y organizar un lugar de reunión. Necesitaremos un espacio neutral, probablemente el centro comunitario tribal. Facilitaré la reunión inicial y ayudaré a establecer las reglas básicas para la discusión. ¿Qué puedo esperar? Probablemente ira, exigencias, ambas cosas. Dolor que se ha transmitido de generación en generación. Desconfianza hacia los colonos en general y hacia tu familia en particular. Pero también, posiblemente, agradecimiento por tu intento de reparar el daño causado. Disposición a colaborar si abordas esto con humildad y franqueza genuinas. Pasaron otra hora discutiendo la logística. James prepararía un análisis jurídico completo de los documentos. Crearía un árbol genealógico que mostrara todas las familias descendientes. Redactaría un borrador del proceso propuesto para el enfoque de justicia restaurativa con pasos claros y resultados esperados. Esto supondrá unos gastos legales que no estoy seguro de poder pagar, dijo Amos al terminar. Déjame preocuparme yo de eso. Parte de esto es trabajo pro bono de justicia histórica que hago,
Y si hay oro que distribuir, los gastos legales pueden salir de ahí. Estás haciendo lo correcto, Amos. Quiero ayudarte. El trayecto a casa se sintió diferente, saber que se más había comprometido comprometido a un proceso que terminaría con la pérdida de su rancho. Había dado el primer paso real hacia la resolución. El secreto se estaba expandiendo más allá de su pequeño círculo, avanzando hacia la revelación completa que era necesaria y aterradora a la vez. Se detuvo en la tumba de Sarah antes de entrar. El sol se ponía, pintando todo de tonos ámbar y rosa. Hoy he visto a un abogado. Le dijo que Stone había iniciado el proceso para arreglar esto. James Whitmore, un buen hombre. Me recuerda a ti en algunos aspectos. Tiene las ideas claras sobre lo que es correcto. Me va a ayudar a reunir a todo el mundo, a contar la verdad sobre lo que hizo Samuel y lo que hay que hacer ahora. El viento soplaba entre la hierba, cálido y constante. Voy a perder el rancho, la tierra, la casa, probablemente todo. Pero tú siempre decías que la verdad importa más que la comodidad. Por fin te estoy haciendo caso. Espero que estés orgulloso de mí, donde quiera que estés. Espero que entiendas por qué vale la pena. Miguel estaba esperando en la casa cuando llegó. Tom se había unido a él y se sentaron en el porche a beber cerveza al atardecer. Amos aceptó una botella y se acomodó en su silla. ¿Cómo ha ido?, preguntó Miguel. James va a ayudar. Se pondrá en contacto con todos los descendientes y organizará una reunión, probablemente dentro de 2 semanas. Entonces se lo contaremos todo a todo el mundo y negociaremos lo que sucederá a continuación. ¿De verdad vas a hacerlo?, Tom dijo, sin que fuera una pregunta. Sí. ¿Daniel lo sabe ya? No. Se lo diré después de la reunión. No tiene sentido tener esa discusión 2 veces. Se sentaron en un silencio agradable, viendo cómo aparecían las estrellas en el cielo oscurecido. Estos eran los hombres que habían estado a su lado. Miguel, que había trabajado con él durante 30 años. Tom, que había sido su amigo desde la infancia. Su lealtad valía más que todo el oro del mundo. Pase lo que pase, dijo Miguel en voz baja. Ha sido un honor trabajar esta tierra contigo. Aún no hemos terminado. Todavía tenemos que cuidar del ganado hasta que alguien nos diga lo contrario. Tom levantó su botella. Por hacer lo correcto, incluso cuando cuesta todo. Chocaron las botellas, bebieron y se sentaron a ver cómo la noche se adentraba en una tierra que quizá ya no fuera de Amos por mucho tiempo. El paisaje familiar ahora les parecía precioso, de una forma que antes no lo era. No como una posesión, sino como un regalo prestado a punto de ser devuelto. Durante las 2 semanas siguientes, Amos trabajó en el rancho con renovada atención. Arregló cosas que no necesitaban arreglo, reparó vallas que podrían haber aguantado otra temporada, organizó la sala de monturas, limpió y engrasó las herramientas, dejando el lugar en perfectas condiciones para quien quiera que lo heredara. James llamaba regularmente para informar de las novedades. Había encontrado a 23 descendientes de las 12 familias originales. Algunos vivían en la zona, otros en lugares tan lejanos como California y Nuevo México. La mayoría había aceptado asistir a la reunión, curiosos por saber por qué se les había contactado en relación con unos acontecimientos de 1893. Mary Nish también llamó. James Whitmore se puso en contacto conmigo. Me dijo, «Estás haciendo algo extraordinario. Gracias por no dejar que esto quedara enterrado. Solo intento corregir el error de mi abuelo. Mucha gente no lo haría. Se quedarían con el oro y dirían que fue hace demasiado tiempo como para que importe, pero a nosotros sí nos importa, por los recuerdos de nuestra familia. Nos importa mucho». El banco envió otro aviso. El proceso de ejecución hipotecaria comenzaría en 14 días. Amos lo archivó, sabiendo que podría no importar una vez que se supiera la verdad. ¿Cómo se ejecuta la hipoteca de un terreno que en realidad no es propiedad de nadie? Daniel llamó el día 13. «Papá, he estado revisando tus cuentas. El banco está a punto de ejecutar la hipoteca. Tienes que tomar una decisión ahora sobre la venta. Yo me encargo». «¿Cómo?» «No vas a aceptar la oferta del comprador. No puedes ponerte al día con los pagos. ¿Cuál es tu plan? Pronto lo entenderás, te lo prometo». Eso no es una respuesta. Es la única que tengo ahora mismo. Confía en mí, hijo. Después de colgar, Amos fue al túnel por última vez. Se quedó en la cámara con la linterna, mirando los lingotes de oro, los documentos, los artefactos que habían permanecido ocultos durante tanto tiempo. Mañana cargaría copias de todo en su camioneta y conduciría hasta el centro comunitario tribal.
Mañana el secreto finalmente saldría a la luz. Tomó la pipa ceremonial de la paz, sintió su peso, la suavidad de la madera desgastada por manos que ya no estaban. Se la habían entregado a su abuelo en fideicomiso, como símbolo de unidad y esperanza compartida. Mañana la devolvería junto con todo lo demás que nunca debería haberse llevado. La llama de la linterna se reflejaba en el oro, proyectando sombras danzantes en las paredes de piedra. Toda esta riqueza no había traído a su familia más que una vergüenza oculta. Era mejor ser pobre y honesto que rico a costa de promesas incumplidas. Salió, cerró la abertura y regresó a la casa. Mañana todo cambiaría. Mañana dejaría de ser Amos Reddick, ganadero y terrateniente, y se convertiría en otra cosa. El hombre que eligió la verdad por encima de la comodidad, el honor por encima de la seguridad, la justicia por encima de la herencia. Pensó mientras apagaba las luces y se acostaba, exactamente lo que Sara hubiera querido. Y eso importaba más que cualquier otra cosa. Daniel llegó sin avisar la mañana de la reunión. Amos estaba cargando cajas en su camioneta cuando el coche de alquiler se detuvo y se le hizo un nudo en el estómago. Ahora no. Hoy no, papá. Tenemos que hablar. Daniel tenía el rostro tenso por la frustración. El banco me llamó como tu contacto de emergencia. La audiencia de ejecución hipotecaria es en 3 días. Querían saber si podía convencerte de que cooperaras con la venta. Sé cuándo es la audiencia, entonces, ¿por qué no haces nada al respecto? Amos dejó la caja que llevaba. Ya no había forma de evitar esta conversación. Ven conmigo. Hay algo que tienes que ver. Llevó a Daniel a la entrada del túnel, bajó la escalera hasta la cámara y observó cómo cambiaba el rostro de su hijo cuando la luz de la linterna reveló el oro, los documentos, el espacio preservado de secretos. ¿Qué es esto? La voz de Daniel era apenas un susurro. La vergüenza de tu bisabuelo, la deuda de nuestra familia, la razón por la que no he vendido el rancho. Le mostró a Daniel el descubrimiento, los diarios, la promesa rota. Le enseñó el libro de contabilidad con los sacrificios de la familia registrados. Le explicó el pacto, la esperanza que había existido, la traición que siguió. La conmoción de Daniel se transformó gradualmente en otra cosa. Papá, esto es increíble. Este oro es la solución. ¿No lo ves? Estamos salvados. El rancho puede continuar. No, no es nuestro. Estaba escondido en nuestra propiedad, lo encontraste tú. Eso lo convierte legalmente en tuyo según las leyes de Finders. Estaba en custodia, robado efectivamente por mi abuelo cuando no cumplió el pacto. Eso fue hace más de 100 años. Esa gente le está muerta. No puedes ser responsable de algo que no hiciste. Sus descendientes están muy vivos, y hay más. Amos le mostró la escritura. Le explicó lo que significaba. La tierra en sí era parte del fideicomiso. Hemos estado viviendo en una propiedad que legalmente pertenece a los herederos colectivos de esas 12 familias. Daniel miró el documento y luego a su padre. No puedes hablar en serio. Vas a regalar el oro del rancho por un acuerdo de 1893. Voy a cumplir una promesa que mi abuelo debería haber cumplido. Esto es una locura. Mamá querría que fueras práctico, que salvaras lo que has construido. Tu madre querría que hiciera lo correcto. Siempre lo ha querido. No puedo creerlo. La voz de Daniel se elevó. Estás tirando por la borda todo el legado de nuestra familia, nuestro hogar, todo, por un sentido erróneo de la obligación hacia personas que no tienen ningún derecho legal. Tienen todo el derecho moral. Y no lo estoy tirando por la borda. Estoy devolviendo lo que nunca fue nuestro. Discutieron subiendo la escalera hasta la luz de la mañana. La lógica corporativa de Daniel chocó contra la decisión inquebrantable de él. Nada de lo que Amos dijo pudo hacer que Daniel entendiera por qué esto era más importante que la seguridad financiera. Por qué la verdad era más importante que la supervivencia. Tengo que irme, dijo Amos finalmente. Hay una reunión en 2 horas. Todos los descendientes se están reuniendo. Voy a contárselo todo. No hagas esto, papá. Por favor, piensa en Daniel, en tus nietos, a los que nunca has conocido, en el futuro. Estoy pensando en el futuro. ¿En qué tipo de hombre quiero ser? ¿Qué tipo de legado quiero dejar? Y no es uno basado en mentiras. Daniel se subió a su coche, con el rostro enrojecido por la ira y la incredulidad. Esta es tu elección cuando vives en tu camioneta, porque lo diste todo por orgullo o terquedad, o lo que sea esto. Recuerda, fue tu elección. Amos lo vio alejarse.
sintiendo que la fractura en su relación se ampliaba hasta convertirse en algo que tal vez nunca sanaría. Algunas distancias, pensó, no podían salvarse solo con lazos de sangre. Miguel y Tom llegaron juntos. Claire vino en su propio coche, insistió en asistir para apoyarlo. Formaron una pequeña caravana que se dirigió al centro comunitario tribal, a 2 horas al norte. El edificio era más nuevo, construido con fondos comunitarios, diseñado para servir a múltiples propósitos. Hoy sería testigo de algo sin precedentes, la revelación de una traición centenaria y el comienzo de la justicia restaurativa. Amos entró llevando el maletín con los documentos, flanqueado por sus seguidores. La sala estaba dispuesta con sillas en semicírculo y una mesa al frente, de diferentes edades y procedencias. A algunas las reconocía del condado, otras le eran desconocidas. Todas lo observaban entrar con expresiones que iban de la curiosidad a la sospecha. Mary Nisha estaba sentada en la primera fila. Le saludó con la cabeza, un pequeño gesto de apoyo que le tranquilizó. James Whitmore estaba de pie junto a la mesa delantera. Había traído un mazo de madera, viejo y desgastado. Según explicó, se había utilizado en el antiguo juzgado territorial. Su presencia resultaba apropiada, un vínculo con el marco legal en el que estas familias habían intentado trabajar. James golpeó una vez con el mazo. Gracias a todos por venir. Sé que muchos de ustedes se preguntan, ¿por qué están aquí? ¿Por qué se les ha contactado en relación con los acontecimientos de 1893? El señor Amos Reich tiene algo importante que compartir con ustedes. Algo que involucra a todas sus familias y una promesa que se hizo pero que nunca se cumplió. La sala se quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron a Amos. Se puso de pie, se adelantó y se enfrentó a todos ellos. Tenía la boca seca, pero las manos firmes. Me llamo Amos Reddick, comenzó. Mi abuelo era Samuel Reddick, y mi abuelo traicionó a todas y cada una de sus familias. El silencio tras su declaración inicial fue absoluto. Entonces, la sala estalló. Preguntas, acusaciones e incredulidad se abalanzaron sobre él en oleadas. Amos levantó las manos, esperó a que el ruido amainara y comenzó a contar la historia completa. Describió cómo encontró el túnel, leyó los diarios y descubrió el oro y los documentos. Pasó copias del pacto, el libro de contabilidad y el anexo de la escritura. Cuando llegó a la parte en la que decía que el oro seguía allí, intacto, se escucharon exclamaciones en toda la sala. Hace 2 meses, encontré todo lo que mi abuelo había escondido. El oro, los documentos, la prueba de lo que se debería haber construido. Y desde entonces he estado debatiéndome sobre qué hacer al respecto. Mary Ento se puso de pie. Mi abuela me habló de esto. Pensamos que era otra promesa incumplida, otra mentira que teníamos que tragar. Usted dice que era real. El oro existía. El plan era auténtico. Todo era real. Y todo fue traicionado. Un anciano apache se levantó, apoyándose en un bastón. Soy Robert Cuchis. Su familia nos robó nuestro futuro. Le dimos el oro que mi familia había escondido durante generaciones. Oro que podría habernos ayudado a sobrevivir en tiempos difíciles. Creímos en esa promesa y era una mentira. Sí, señor. Mi abuelo falló. Se quedó con el oro en lugar de utilizarlo o devolverlo. Traicionó la confianza de todos los que creyeron en él. No puedo deshacer eso, pero puedo intentar arreglarlo ahora. ¿Cómo? El desafío vino de una mujer de mediana edad que estaba al fondo. No puede devolvernos la escuela a la que nunca pudimos asistir, la atención médica que nuestros abuelos no tuvieron y por la que murieron. El dinero de ahora no repara lo que se nos quitó entonces. Tienes razón. Nada de lo que haga puede borrar ese daño, pero puedo cumplir la promesa. Por tarde que sea, el oro existe, la tierra existe. Por fin podemos construir lo que se debía construir. Un descendiente de los colonos se sonrojó. Mi familia también contribuyó. No sabíamos nada de esta traición, como todos los demás. ¿Por qué deberíamos renunciar a una posible herencia por las mentiras de tu abuelo? Se desató una discusión en la sala. Algunos querían que se liquidara el oro y se distribuyera equitativamente. Otros querían emprender acciones legales, procesar por fraude, aunque los responsables llevaban mucho tiempo muertos. Algunos descendientes apaches querían que se les devolviera toda la tierra, cada acre, como compensación parcial por siglos de robos. James utilizó el gavel para restablecer el orden. Todas estas son reacciones comprensibles, dolor y rabia que se han transmitido de generación en generación. Pero estamos aquí para encontrar un camino a seguir.
no para volver a litigar el pasado. Durante horas hablaron, discutieron, procesaron. Amos se quedó en silencio durante gran parte del tiempo, absorbiendo la ira, aceptando la culpa por la cobardía de su abuelo. Lo esperaba, sabía que se merecía su furia, pero poco a poco la conversación cambió. Las voces más jóvenes comenzaron a sugerir posibilidades. ¿Qué se podía construir ahora? ¿Qué honraría la visión original y al mismo tiempo satisfaría las necesidades actuales? Miguel se puso de pie. Mi nombre es Miguel Ortega. Mi tatarabuelo Antonio donó dinero a este fideicomiso. Vendió el ganado que su familia necesitaba porque creía en el sueño. Soy amigo y empleado de Amos, pero también soy descendiente de una de las familias traicionadas. Quiero decir que Amos no tenía por qué contarle esto a nadie. Podría haberse quedado con el oro, haber salvado su rancho y ninguno de nosotros lo habría sabido nunca. Él eligió la verdad por encima de la seguridad. Eso significa algo, añadió Mary Nisha. Mi abuela murió preguntándose qué pasó con esa promesa. De todos modos, se convirtió en maestra. Pasó su vida educando a nuestros hijos, sin los recursos que la escuela habría proporcionado. Ahora yo también enseño. Necesitamos desesperadamente mejores instalaciones, más recursos. Quizás esta sea nuestra oportunidad de construir finalmente algo. Un descendiente de los colonos, que era médico, tomó la palabra. El acceso a la atención médica en las reservas es inadecuado. El plan original incluía un hospital. Podríamos crear un centro de salud comunitario, atender a todo el mundo independientemente de su origen, utilizar el oro para financiar la construcción, transformar la tierra de Rake en lo que siempre debió ser, un espacio compartido al servicio de la comunidad, no caridad, sino colaboración, como se suponía que debía ser desde el principio. James facilitó el proceso, escribiendo propuestas en una pizarra y ayudándoles a llegar a un consenso. Tardaron hasta la noche, pero poco a poco surgió un plan. Liquidar el oro a través de los canales legales adecuados. Repartir una parte entre las familias como reconocimiento a las contribuciones de sus antepasados. Utilizar el resto para financiar la construcción de un centro comunitario, un centro educativo y una clínica de salud en la propiedad de Rake. Crear una junta directiva con representantes de todas las familias descendientes. Cuando votaron, no fue unánime. Algunos seguían queriendo que se vendiera todo, que se repartiera la riqueza y que se buscara la justicia a través de los tribunales. Pero la mayoría eligió el enfoque progresista. Construir lo que debería haberse construido. Transformar la traición en legado. Mientras la gente se preparaba para marcharse, Amos se acercó a la mesa principal. De su camioneta sacó un último objeto, una campana de bronce, deslustrada pero intacta, que había encontrado entre los suministros del túnel. Había sido comprada en 1893, destinada a sonar en el patio de la escuela que nunca se construyó. Esto se compró con dinero empaquetado, dijo, colocándola sobre la mesa. Para la escuela que nunca abrió, quizás cuando finalmente abramos las puertas, esta pueda sonar. Con 130 años de retraso, pero finalmente cumpliendo su propósito, Mary se acercó, puso la mano sobre la campana y las lágrimas le corrían por el rostro. A mi abuela le hubiera encantado oírla sonar. Gracias, Amos. Gracias por decir la verdad. Formaron un comité para supervisar el proyecto y fijaron otra reunión para planificarlo en detalle. Cuando la sala se vació, Amos se sintió agotado, pero extrañamente en paz. Había perdido su rancho, probablemente había destruido su relación con Daniel y había trastocado toda su vida, pero había hecho lo que Sara hubiera querido. Había elegido la verdad. Habían pasado 6 meses desde la noche en que todo cambió. Amos se encontraba al borde de lo que solía ser un terreno baldío en el lado este de la ciudad, observando cómo el sol pintaba de dorado las rocas rojas. Los cimientos ya estaban terminados. El hormigón y el acero se elevaban desde la tierra como una promesa finalmente cumplida. El centro comunitario, mitad escuela, mitad clínica médica, abriría sus puertas en primavera. Pasó su mano curtida por la piedra angular. Los nombres estaban grabados profundamente. Reddick, Pluma Blanca, Flecha Rota, Martínez, Agua Clara, Ortega. Familias de colonos y familias apaches una al lado de la otra, tal y como su abuelo había escrito que debían estar, tal y como habían planeado hacía tantos años, cuando el oro estaba escondido, cuando los sueños eran más grandes que el miedo.
El oro no le había hecho rico. No se había quedado con nada. Cada lingote, cada moneda había ido a parar al fideicomiso que su abuelo había descrito, un fideicomiso que Claire Whitmore y el Consejo Tribal le habían ayudado a establecer legalmente con testigos y documentación que nunca podrían cuestionarse. Al principio, los abogados se mostraron escépticos, pero los diarios eran claros. La historia estaba documentada y las familias mencionadas en aquellas páginas descoloridas aún tenían descendientes que recordaban las historias que sus bisabuelos habían transmitido, historias de promesas hechas, promesas rotas y ahora promesas cumplidas. Su rancho seguía pasando apuros, el banco seguía enviando avisos, pero Amos dormía mejor que en años. Algunas cosas importaban más que la tierra, algunas deudas no se podían pagar con dólares. Pensé que te encontraría aquí, dijo Amos volviéndose. Daniel estaba a unos metros de distancia, con las manos en los bolsillos de la chaqueta, con la misma expresión de incertidumbre que siempre tenía cuando venía de visita. Pero ahora venía más a menudo, cada 2 fines de semana, en lugar de 2 veces al año. Pequeños pasos. A tu madre le habría gustado esto, dijo Amos, señalando la obra. Siempre decía que el pueblo necesitaba algo así. Decía que los niños no deberían tener que recorrer 40 kilómetros para ir a una escuela. Podrías haberte quedado con el oro, ¿sabes? Nadie se habría enterado. Yo lo habría sabido. Amos miró a su hijo, lo miró de verdad, vio los ojos de Sarah mirándole a su vez, y tú lo habrías sabido. No se puede construir nada duradero sobre la promesa rota de otra persona. Tu abuelo aprendió eso. Me llevó demasiado tiempo comprenderlo, pero lo conseguí. El rancho estará bien. Miguel y yo hemos llegado a un acuerdo. Ahora compra el 20% y más adelante, si quiere. Sus chicos son buenos trabajadores. Entre todos nosotros, lo mantendremos en marcha. Amos sonrió, algo que le resultaba más fácil últimamente. Quizá algún día quieras una parte. Cuando estés listo. Sin presión. Daniel asintió lentamente. Quizás. Últimamente lo he estado pensando más. Se quedaron en un cómodo silencio, observando al equipo de construcción asegurar la última estructura del día. El ayudante Tom se detuvo con su coche patrulla y salió con 2 tazas de café de la cafetería. Me imaginé que estarías aquí, dijo Tom, entregándole una taza a Amos. Claire quiere saber si vas a venir a la reunión del comité de dedicación el jueves. No me lo perdería. Está preparando una exposición para la entrada. Quiere incluir el diario de tu abuelo en una vitrina protegida. Obviamente, cree que la gente debería conocer la historia real. Tom dio un sorbo a su café. El pueblo ha cambiado, ya sabes. La gente habla más entre sí. Las familias apaches se sienten más bienvenidas. Los empresarios están colaborando en lugar de competir. Es curioso lo que puede lograr la honestidad. Amos pensó en la noche en que tomó su decisión, sentado a la mesa de su cocina, con esos diarios extendidos ante él. El camino fácil estaba ahí mismo. Quedarse con el oro, pagar el rancho, no decírselo a nadie. Podría haberlo racionalizado de 100 maneras diferentes, pero la voz de Sarah había estado en su cabeza, tan clara como si estuviera a su lado. Haz lo correcto, no lo fácil. Asterisco. Esa había sido siempre su forma de actuar. Hiciste lo correcto, Amos, dijo Tom en voz baja. No muchos hombres habrían tomado la decisión que tú tomaste. No muchos hombres tenían los diarios de mi abuelo para leer. Una vez que conoces la verdad, no puedes ignorarla. O vives con ella o la arreglas. El sol se estaba poniendo, tiñendo todo de tonos ámbar y óxido. Amos pensó en el túnel bajo su granero, ahora sellado adecuadamente con la bendición del Consejo Tribal. Pensó en las generaciones que habían guardado esos secretos, que habían dejado ese oro en la oscuridad mientras las comunidades luchaban. Pensó en su abuelo, escribiendo esos diarios a la luz de una lámpara, sabiendo que la promesa no se había cumplido, llevando esa culpa a la tumba. No más secretos, no más promesas enterradas. La piedra angular permanecería en pie durante generaciones, mucho después de que Amos hubiera desaparecido. La gente leería esos nombres y recordaría lo que sucede cuando las comunidades trabajan juntas. Recordaría que nunca es demasiado tarde para cumplir tu palabra, incluso si esa palabra fue dada por otra persona hace un siglo. Me voy, dijo Daniel, pero te veré el próximo fin de semana. Pensé que tal vez podría ayudar con la cerca del pastizal sur. Si necesitas ayuda, siempre necesito ayuda.
dijo Amos, y lo decía en serio. Vio a su hijo alejarse en el coche y luego regresó lentamente a su camioneta. El rancho le esperaba. Había que alimentar al ganado. La vida seguía como siempre, un día tras otro. Pero algo había cambiado en él, algo fundamental. Ya no era el mismo hombre que había caído en ese socavón 6 meses atrás. Esa caída lo había destrozado y al romperse había dejado entrar la luz. Mientras conducía hacia casa, pasando por las rocas rojas y los matorrales de salvia, pasando por la tierra que su familia había trabajado durante 3 generaciones, Amos pensó en el legado, no en el que se mide en acres o ganado o lingotes de oro escondidos en la oscuridad, sino en el que se mide en promesas cumplidas, en errores corregidos, en comunidades sanadas. Esa era la herencia que valía la pena dejar. El sol se ocultó tras el horizonte y las primeras estrellas aparecieron en el cielo oscurecido. Amos siguió conduciendo, de camino a casa, al rancho que por ahora aún era suyo, y eso era suficiente. Era más que suficiente. Algunos tesoros se encuentran en la tierra, otros se construyen con las manos y el corazón.